por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana y enferma por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene. Bastante cómodos. Y hoy Dios nos va a hablar acerca de retomando la visión. Amén. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión que Dios ya te dio? Porque tú ya eres llamado. Dice que tú fuiste llamado al supremo llamamiento de Cristo. Pero ahora viene la visión. ¿Cuál es tu visión? La visión que Dios te dio. ¿Para qué te escogió Dios? Y muchos hemos perdido el rumbo. Ya no cumplimos con la visión que Dios nos dio. Ya nos dedicamos a otras cosas, a la casa, a los hijos, a los negocios. Y la visión de Cristo ya fue lo último por lo que estamos luchando. Ya la visión de Cristo se convirtió en segundo plato de nuestra mesa. Ya no es lo primordial en nuestros corazones. Por eso el mundo sigue siendo igual. Porque a ti Dios te dio una visión y no la llevas a cabo. Por eso la prostituta sigue siendo prostituta. El homosexual sigue siendo homosexual. Dios a ti te dio una visión, pero ya no la cumples. Ya no nos gusta obedecerle a Dios como al principio, cuando te enamoraste de Él y eras capaz de dar su vida, tu tiempo completo para su servicio, amarle y seguirle sin importar cuál sea tu circunstancia. Pero hoy Dios, que nos ama tanto, nos va a hablar acerca de retomar la visión. Amén. Y yo sé que muchos hemos fallado en este camino y que muchos de nosotros hemos dejado atrás la visión que Dios nos dio y hemos dejado a un lado el propósito por el cual Dios nos llamó a la luz admirable. Yo quiero leerte el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Quiero que le pongas mucha atención porque aquí habla con un lenguaje como más actual y mira lo que dice. Grandes multitudes seguían a Jesús. Multitudes hay en todo lugar. Multitudes encuentras en cualquier ciudad de Colombia, incluso en cualquier país del mundo, multitudes que siguen a Jesús. Pero no todos son sus discípulos, ¿sabías? Multitudes van a la iglesia. Multitudes llenan un auditorio. Multitudes salen a evangelizar. Multitudes hacen obras de misericordia. Pero son muy pocos los discípulos de Jesús. Jesús tenía, entre su multitud tenía 12. Y de todos esos 12, de toda esa multitud, los únicos que quedaron con Jesús fueron los 12. Y mira lo que dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer no significa echar a un lado, dejar de querer a alguien, sino poner el amor de Dios por encima del amor de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Entonces cumplirás con el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si no lo hacemos así,
si no amamos más a Dios que a nosotros mismos, incluso a tu esposo, tu hijo, entonces Dios te dice y te hace una advertencia y te dice, no podrás ser mi discípulo. Porque ese diario vivir, la situación por la que estás viviendo, el hogar, el trabajo, se convirtió en tapar el primer amor que era Dios en tu vida. Y Dios dice que ninguno de nosotros que decimos ser hijos de Dios, que le aceptamos, que salimos a las calles y proclamamos que somos hijos de Dios, que caminamos por el trabajo, la universidad, el colegio y decimos ser hijos de Dios, pero no le amamos como Él exige, entonces no somos discípulos, somos multitud. Y cuando usted es multitud, no puede cumplir con la visión que Dios le dio, porque tendrá que negarse a sí mismo. Tendrá que negarse a lo que usted es, a su orgullo, a su prepotencia, a su altivez. Tendrá que negarse muchas veces a dar la vida por otros. Tendrá que hacerlo, tendrá que vivir por otros y que usted tenga que dar de lo que incluso no tiene por otras personas, mostrándoles el amor de Dios. Usted no puede llamarse discípulo de Dios cuando el primer amor de Dios ya no lo tiene en su corazón. ¿A usted de qué le sirve orar, ayunar, sembrar, diezmar, pactar? ¿De qué le sirve? Esas son obras. Pero usted tiene un llamado distinto, una visión desde el principio, amén. Y eso es lo que el Señor hoy Dios nos trae a nuestro corazón, para volver a retomar la visión que Dios nos dio, amén. Y usted tiene que aprender a tener un corazón sensible a la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto te será añadido. Pero si tú tienes añadidura sin haber primero puesto a Dios primero, esa añadidura se te va a convertir en tristeza. Y las bendiciones de Jehová Dios no añaden consigo tristeza. Las bendiciones de Dios añaden alegría. Por eso es que en tu trabajo vives tan estresado. Por eso es que con el matrimonio que tienes no lo puedes llevar bien, porque vives estresado, ya no tienes a Dios primero. Él puede gobernar tu casa, tu empresa, tu negocio, pero se pone a Dios primero y el resto Dios lo añade. Amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Aunque nosotros primero nos preocupamos más por el negocio, la empresa, la familia, sacar adelante los hijos, eso es de Dios. Cuando tú le entregas tu vida a Dios y trabajas lo que tienes que trabajar y el resto de tiempo le sirves a Dios con pasión, el Señor incluso aparejará tu tiempo, conseguirá un mejor empleo con menos horas, mejor salario, porque Dios es fiel, porque Dios no miente. Amén. Y lo primero es que nosotros tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. Para que tú puedas volver a retomar tu visión, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Apocalipsis dice, acuérdate de dónde has caído. ¿De dónde te sacó Dios? De la prostitución, la drogadicción, de un matrimonio destruido, de un hogar ya sin esperanza, de una vida futura sin esperanza. ¿De dónde te sacó Dios? Si tú no recuerdas de dónde te sacó Dios, no vas a poder empezar a retomar tu visión, porque entonces para ti será algo normal lo que estás viviendo, que fue suerte lo que estás pasando. Qué suerte que tu hijo no se enferme cada 8 y esté en la clínica, como ahorita hay muchos niños en clínicas. Qué suerte que tú puedas tener un plato de comida en las mañanas. Qué suerte que te puedas levantar y respirar, ya se convirtió en tu vida normal. Pero si no recuerdas de dónde te sacó Dios, si no somos capaces de volver a recordar de dónde nos sacó Dios, ¿sabes lo que pasa con la pasión? Se vuelve costumbre. Vas a la iglesia por ir, escuchas al pastor por escucharlo, cumples con un servicio en una iglesia por cumplirlo. Ya no es con pasión, ya no es con amor, ya no es con entrega. Ya no se llena el corazón de Dios cuando nosotros vamos a la iglesia. Ya no se llena el corazón de Dios. Porque a Dios no se lo llena yendo a la iglesia, ¿sabías? A Dios se lo llena en casa, en la familia, en el hogar, con tus frutos. Pero como todo se nos volvió costumbre,
Ya no recordamos de dónde nos sacó Dios. Para poder retomar la visión que Dios te dio, entonces tú tienes que recordar cuál fue tu situación cuando conociste a Cristo. Acuérdate, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Qué estabas haciendo cuando Dios te encontró en el camino? Ya no hay visión, porque se volvió costumbre. Tristemente, eso pasa con los hijos de Dios. Nosotros como humanos somos malagradecidos. Así como los leprosos que sanó Jesús, a todos los discípulos, todos los leprosos los sana y solo uno regresa a darle gracias a Dios. Así somos. Solo uno de nosotros se regresará a darle gracias a Dios por lo que hizo y vivirá para Él. Lo segundo, tienes que ser valiente para volverte a levantar. Usted no es un cobarde. Usted no es un hijo de un Dios muerto. Usted es un hijo de un Dios que todo lo puede. Por algo Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Si tú no tienes eso en tu corazón, no vas a poder retomar tu visión. Caíste. ¿Cuántos dejaron la visión que Dios les dio? ¿Cuál fue el amor y la pasión cuando Dios te rescató? ¿Tú qué prometiste? ¿Qué le dijiste a Dios? Señor, yo te voy a servir toda la vida. Señor, yo voy a hacer grupos de familia. Señor, yo voy a ir por todas las drogadictas porque yo era una drogadicta, un drogadicto y voy a ir por todos los drogadictos. Señor, yo era prostituta y ahora, Señor, yo voy a ir por todas esas prostitutas a hablarles del Señor. Esa fue la primera pasión. ¿Dónde está? ¿Dónde están las prostitutas que Dios te mandó a rescatar? ¿Dónde están los drogadictos a los cuales tú deberías estar predicando en este momento? ¿Dónde están las familias que deberían estarse levantando ahorita, dejándote usar por Dios? ¿Dónde está ese anhelo? ¿Dónde está la visión? ¿Qué pasó con la visión que Dios te dio? ¿Qué pasó con el fuego? ¿A dónde quedó? ¿Acaso Dios no te dice tú que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Un valiente es el que se arriesga a servirle a Dios sin importar cuál sea su estado actual. Si eres bendecido y tienes donde dormir y donde comer y qué hacer, pues ve y sírvele a Dios. Pero si en ese momento estás pasando por una crisis económica, de pronto no tienes que comer, de pronto incluso tu familia se está yendo al borde del abismo, entonces también en ese momento tienes que servirle a Dios, porque no es por circunstancias, es por amor que le servimos a Dios. Y retomar la visión es de valientes. Usted es un valiente, usted es hijo de Dios. Usted tiene que sacudirse y empezar a vivir como Cristo le mandó a que viva, y vivir así para que el Señor se agrade de usted. ¿Usted es valiente o usted es un cobarde? Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Pero los valientes sí somos capaces de decir, yo voy a empezar a retomar mi visión. Si usted es de los que dejó su visión a un lado, hoy Dios le va a dar la oportunidad otra vez más de volver a empezar con su visión, de volver a retomar lo que Dios le dijo un día que usted haría en sus manos. Amén. Y lo tercero y último es que Dios te ama y puede volver a empezar contigo. Dios te ama y puede volver a empezar contigo. Dios es un Dios de amor, ¿sabías? Sus misericordias son nuevas cada mañana. No hay gran amor que se compare al de Dios, que dando a su único Hijo por ti y por mí para que seamos salvos. No hay amor que se compare. No hay sacrificio que valga de lo que solo Dios fue capaz de hacer por ti y por mí. Entonces tú dejaste tu visión a un lado, la perdiste por cosas de la vida, por tus decisiones absurdas, por dejar a Dios a un lado, entonces retomaste otro rumbo y tu